Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 10 de mayo de 2016. En el mundo, durante el fin de semana, se confirmó el cambio de ministro de Petróleo de Arabia Saudita. El señor Ali Al-Naimi llevaba en este cargo desde 1995. Sin embargo, la modificación en el que ingresó el presidente de la petrolera de Aramco no sorprendió al mercado. Esto se venía mencionando desde hace varios años y tampoco supone aparentemente un cambio en el rumbo de la estrategia saudí de defender su participación en el mercado petrolero. Con relación a Colombia, un reporte de inflación del Banco Central proyecta tendencia bajista de este indicador para segundo semestre de este año y casi todo el año 2017. Sin embargo, con relación a Con relación al 2018, lo que queremos resaltar acá es que las proyecciones del Banco de la República sugieren que su escenario más probable en este momento es que vuelva a repuntar la inflación por encima del 4%. Importante acá, entonces, hacerse algunas preguntas. Históricamente, los bancos centrales ajustan sus proyecciones de largo plazo teniendo en cuenta la tasa de intervención más adecuada y pues en teoría estos modelos también están sugiriendo o deberían incorporar el mismo tipo de supuestos, y el hecho de que la inflación para el año 2018 esté por encima del rango meta del Banco de la República deja muchas dudas. Sobre todo puede generar algo de falta de confianza por parte del mercado. Esto es importante, hay que seguir sondeando las explicaciones que va dando el Banco de la República con relación a este tema. Frente a otros datos en Colombia interesantes, el IDEAM, que es la oficina que hace seguimiento al tema de meteorología en el país, anunció que estaba iniciando la etapa de vigilancia y preparación para el fenómeno de la Niña. Considera que el periodo junio-octubre va a ser un periodo neutral, es decir, igual a los promedios históricos en temas de precipitaciones, pero ya para octubre considera que puede empezarse a producir este fenómeno de la Niña y con mayor incidencia en lo que sería finales de 2016, comienzos 2017. Desde el lado corporativo, tres anuncios importantes. Pacific informó que había recibido aceptación por cerca del 75% del capital adeudado a sus acreedores, con lo que la propuesta que lideró Catalyst habría sido respaldada, o por lo menos tendría la votación suficiente para continuar en este proceso. Sin embargo, al mismo tiempo se conoció que EIG, otro fondo interesado en Pacific Rubiales, había mejorado la propuesta previa, ofreciendo 250 millones de dólares en liquidez en mejores condiciones para Pacific como tal, y también estaría dispuesto a pagar la indemnización a Catalyst en caso de que se cayera el negocio con este fondo de inversión. Por el momento, pues, el mercado no ha recibido información adicional y la idea, por lo menos desde el punto de vista formal, es que van a continuar con este proceso con Catalyst. Desde el lado de calificaciones crediticias, Fitch Ratings afirmó la calificación local de Isagen en AAA con perspectiva estable. Esto a pesar del cambio de propiedad de esta compañía, que pasó del gobierno colombiano a una compañía privada como es Brookfield. También destacó como positivo esa renegociación de cláusula de un crédito que supuestamente obligaba a Isagen a hacer el pago de la deuda anticipadamente por el cambio de propiedad de la compañía. La renegociación pues eliminó este riesgo de liquidez para el año 2016. Y en los mercados internacionales, Banco de Bogotá colocó un bono subordinado por 600 millones de dólares, vencimiento a 10 años y rendimiento del 6,5%. Recuerden que la semana pasada Moody's había anunciado una calificación de Ba2 para esta emisión subordinada. Fitch mantiene calificación en grado inversión. Interesante también conocer que el banco esperaba colocar $1 billón en los mercados internacionales y recibió intenciones de compra por 1.3, pero probablemente habría considerado que, pues aunque la demanda en teoría habría sido suficiente para cubrir esa intención inicial, el costo no era suficientemente bajo, por lo que decidió hacer una colocación menor. Con relación a Brasil, la producción de petróleo cayó 3% en marzo de 2016 y se ubica en 2.26 millones de
de barriles día. Esto es el menor nivel de casi los últimos 2 años y corrobora eso que hemos mencionado nosotros, que el rebalanceo del mercado petrolero se producirá no por un acuerdo entre los países petroleros como tal, sino más bien por las presiones que ejercen en la oferta los bajos precios del petróleo. También en Brasil se conoció que la inflación 12 meses había descendido del 9,39 al 9,28, sin embargo el mercado estaba aún más optimista con el descenso, ubicándose en 9,20. Aparentemente la posibilidad de incrementos en precios de medicamentos, posibilidad que abrió el gobierno para el mes de abril, generó una presión adicional en este rubro, 6% incremento en precios de medicamentos, y eso explica en parte por qué el descenso de la inflación fue menor. Esta caída de la inflación menor a lo esperado también reduciría expectativas de recorte de tasas para la reunión de junio del Banco Central de Brasil, y se une a las declaraciones de un miembro de esta entidad que realizó el día de ayer, en que manifestaba abiertamente lo mismo que decía el comunicado de prensa, que por el momento la entidad no tenía intención de reducir su tasa de referencia, pues actualmente lo primordial es la lucha contra la inflación. Y en el lado político seguimos con mucha incertidumbre. El Senado anunció que continuaría con su agenda para este miércoles de realizar la votación y definir si suspendía transitoriamente o no a Dilma Rousseff del poder. Con relación a esto, el día de ayer en horas de la tarde se había anunciado, o por lo menos el nuevo presidente de la Cámara o presidente encargado había anulado aparentemente esa votación que había dado vía libre a la investigación en contra de Dilma Rousseff. Esto generó una fuerte presión bajista en el mercado accionario de Brasil, pero en la noche de ayer el mismo funcionario revocó su propia decisión, por lo que pues va a continuar todo este proceso. El Senado había sido hecho caso omiso a esta anulación que había anunciado ese presidente encargado de la Cámara de Representantes, que estaba más alineado con las ideas de Dilma Rousseff. Entonces, por el momento todo sigue igual. Este miércoles se va a hacer la votación en el Senado, y en la Cámara pues se mantiene la validez de esa votación que se hizo previamente, pero sin duda la incertidumbre ha crecido de manera importante. Con relación a México, Cemex continúa con su plan de reducir costos para recuperar grave inversión. El próximo 12 de mayo va a realizar un prepago o una amortización anticipada de bonos con vencimiento 2018 y 2019 por un monto total cercano a los $400 millones. Agradecemos que dejen sus teléfonos en silencio, por favor. Muchas gracias. Con relación a la inflación en México, bajó a un nuevo mínimo de 2,54. El indicador o el de referencia es el de diciembre de 2015, que estuvo en el 2,13%. Sin embargo, acá interesante en México resaltar que esos temores de presiones inflacionarias no se han materializado, que fue una de las razones por las cuales la entidad o el Banco Central de México incrementó su tasa en una ocasión en diciembre y en febrero de manera sorpresiva en 50 puntos básicos. Con relación a los Estados Unidos, hay que decir que ya los analistas se están moviendo frente a su expectativa de incremento de tasa en junio. Finalmente, el comunicado de prensa de la entidad, las declaraciones de diferentes miembros de la FED y los datos del mercado laboral del viernes pasado sirvieron para que la mayoría de analistas de entidades bancarias que son creadores de mercado en los Estados Unidos modificaran esas expectativas de incremento de tasas ya pasando de junio a septiembre. Esto es importante, lo habíamos mencionado ya durante la semana pasada, que esperábamos una modificación de esa percepción de los analistas, y en un sondeo que se realizó durante el día de ayer, pues confirmamos ese hecho. Con relación a declaraciones de miembros de la FED, tenemos las del gobernador de la Reserva de Nueva York y el de Minneapolis. El de Nueva York considera que las expectativas de incrementos de tasas para este año, ubicadas en 2 incrementos, siguen siendo válidas. Sin embargo, pues se ha mostrado cauteloso, lo mismo que el gobernador de Minneapolis, y de hecho este gobernador continúa defendiendo la idea de una política monetaria expansiva para que esta recuperación tenga mejores cimientos y mayor impacto social. En Europa, la producción industrial de marzo cayó el 1,3%,
es el mayor descenso desde agosto de 2014. Sin embargo, para el primer trimestre, la producción industrial creció el 1.8%. En Alemania, para marzo, importante ver un dato positivo que fue los pedidos industriales creciendo el 1.9%. También en Europa se tuvo una mejora de la confianza, el indicador pasó del 5.7 al 6.2, el mercado esperaba una mejora hasta el 6.1. Y la zona euro estaría ofreciendo un alivio de deuda a Grecia, que empezaría a realizarse a partir del 2018, sí y solo si este país cumplía con todas las reformas que se ha comprometido a hacer, es decir, que las implemente completamente para ese año. Este alivio consistiría básicamente en mayores periodos de gracia y mayores vencimientos de su deuda, lo cual está alejado de la recomendación que realizó el Fondo Monetario Internacional, que estaba pidiendo a sus acreedores una condonación literal de la deuda de Grecia. Nuevamente, esto no ha sido respaldado por Alemania. En Japón, el ministro de Finanzas durante el día de ayer reiteró que, de ser necesario, intervendrán unilateralmente el mercado cambiario si consideraban que el fortalecimiento del yen estaba afectando la frágil recuperación de la economía japonesa. Esto tuvo impactos en el mercado accionario, que repuntó durante las últimas jornadas. Vamos a ver más adelante el mapa del mercado renta variable. Y en China, anuncios interesantes, uno tranquilizador, tiene que ver con un incremento de las reservas internacionales, el segundo consecutivo, ubicándolas en 3.22 trillones de dólares bajo la denominación de trillón en los Estados Unidos, y el gobierno chino básicamente manifestó que este incremento mostraba una estabilización ya de los mercados cambiarios y muestra una menor necesidad o casi la no necesidad de tener que intervenir vendiendo dólares para estabilizar el valor del yuan. Con relación al tema de expectativas de crecimiento, aquí estamos con una noticia neutral, esto ya lo hemos conocido previamente, pero no sobra reiterarlo. Las expectativas de crecimiento para China desde el punto de vista oficial van desde el 6.6 hasta el 6.8%. El gobierno ha anunciado su meta puntual en el 6.8% y el mercado tiene un rango desde el 6.5 hasta el 7.2%. Sin embargo, también se conoció durante el fin de semana una caída más fuerte en las importaciones y en las exportaciones. Esta es la noticia negativa en China. Las importaciones cayeron más del 10% y las exportaciones cerca del 2%. En los datos que tenemos para esta semana son un poco más moderados desde el punto de vista de impacto en los mercados. Lo importante era la semana pasada con el dato de mercado laboral en los Estados Unidos. Esta semana estaríamos pendientes en Estados Unidos de declaraciones adicionales de diferentes miembros de la FED, en Colombia de la publicación de las minutas del Banco de la República, para entender finalmente qué fue lo que cambió definitivamente entre la reunión de marzo y la de abril para que el Banco de la República acelerara los incrementos de tasas de interés. Con relación a los mercados de renta variable, estamos abriendo parcialmente con una tendencia positiva. En Europa, Credit Suisse reportó una pérdida menor a la esperada. El mercado calculaba pérdidas cercanas a los 424 millones de francos suizos. La pérdida fue de 300 millones, es decir, un 25% menos de lo esperado, y la acción repunta más del 5%. También la advertencia que realizó el ministro de Finanzas de Japón está generando una valorización importante en el mercado accionario japonés, que está en máximos de la última semana, y estamos viendo una tendencia, por lo menos de mercados desarrollados, predominantemente al alza. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Efectivamente, el mercado ha tomado alguna parte dinámica un poco tranquilizadora, en la medida en que cerca del 80% de las compañías que se listan en Estados Unidos han reportado sus utilidades. Eso ha generado algo de calma en los mercados, o ha bajado un poco la volatilidad, de lo que se está viendo hasta ahora. Como bien lo mencionó Daniel, los mercados están reaccionando de manera favorable esta mañana. Sin embargo, la zona de los 2060, 2070 puntos en el índice Standard & Poor's parecen ser una zona bien importante de congestión. En la parte alta, los 2100 puntos continúan siendo una zona de referencia para los inversionistas en el mediano y largo plazo. Pensaríamos que mientras que no salgamos de esta zona de congestión, mientras que no salgamos de esta zona de congestión entre los 2100 y 2050 puntos, no podemos anticipar algún tipo de movimiento en el mediano y largo plazo. Sin embargo, sí es importante destacar que también en Estados Unidos, en lo que tiene que ver con las elecciones, ya que se han definidas un poco los candidatos republicanos y demócratas,
también el mercado está un poco a la incertidumbre, incertidumbre de lo que podría ocurrir con la candidatura de Donald Trump. Sin embargo, sí es cierto que en las primeras encuestas pues se ve que Hillary Clinton lleva una ventaja bien significativa frente a este candidato. Por esa razón, pues hemos visto algunas correcciones interesantes en los mercados emergentes. Ustedes recordarán, hace un par de semanas estábamos viendo índices emergentes que subían el año en cerca del 30%, en el año corrido 30 y 20%. Eso nos ha llevado a continuar con esa modificación de cautela sobre el índice colombiano, que está llegando a una zona bien interesante de 1.290 puntos donde podría presentarse algún tipo de soporte, pero también es importante destacar, y ya Ricardo les va a hablar más adelante, de la expectativa que hay en torno al potencial rebalanceo y ajuste de las acciones sobre el índice MSCI. Entonces, los dejo con Ricardo. A continuación podemos ver los movimientos de las acciones más relevantes durante el día viernes. Celsia, una acción que se mantiene sobre esa zona de congestión en 3.600, 4.200 pesos. No esperamos mayor volatilidad en la misma, simplemente ver cómo se consolida esta zona que ya había sido visitada previamente en septiembre del año 2015. Y en el lado negativo, Bolsa de Valores de Colombia, una acción que mantiene su tono alcista en el mediano plazo, tratando de testear esa zona de soporte 17.50, simplemente para los que tienen posiciones largas, cualquier ruptura ahí, pues observen ustedes como la zona de 16.50 es bien importante. Entonces recomendar simplemente, si mantienen posiciones y hay una ruptura, pues tratar de vender para recomprar un poco más abajo. Ahora sí los dejo con Ricardo, gracias. Buenos días para todos. Continuamos con el mercado de renta variable. Iniciamos entonces aquí con un anuncio por parte del Grupo Éxito, en donde este mes el grupo comenzará a incursionar en lo que es el mercado mayorista en Colombia a través de una nueva marca que surgirá en estos momentos, que se llama Surti Mayorista. Esta será la primera tienda con objetivo de vender grandes volúmenes con poco servicio del Grupo Éxito en Colombia, y acogerá el modelo de negocio que se tiene en Brasil con su rama de negocio Asai. Importante aquí mencionar entonces que pues ya Grupo Éxito tiene bastante bien consolidado lo que es el mercado de retail, y ahora entonces incursionará al mercado mayorista. Por otro lado, tenemos un anuncio en Isagen. Mencionarles aquí que finalizó el periodo de aceptaciones para la primera OPA sobre las acciones de la compañía. De esta forma entonces Brookfield ha obtenido el 87,39% del máximo que quería obtener, un porcentaje bastante importante, pero pues que deja ver que de pronto aquí algunos minoristas no han decidido no ir a esta OPA, y pues que probablemente deberían, o al menos así lo consideramos, ir a la siguiente OPA que se presentará en los próximos meses, y pues que estaremos entonces compartiendo de nuevo con nuestro equipo comercial y con nuestro equipo de operaciones. Por otro lado, una noticia frente a Pacific, ya como lo comentó Daniel, el acuerdo con Catalyst ha sido aprobado por mayoría, teniendo en cuenta aquí que los tenedores con aproximadamente el 75,07% del monto total de capital de deuda ha apoyado este acuerdo, lo cual pues es más de lo que exige la ley, un 66,77%, y pues por tanto entonces digamos que ha pasado esta etapa de aprobación por parte de tenedores de bonos y bancos. Sin embargo, pues volverles a recordar que aquí, según algunos medios de comunicación, ahora EIG Global le ha presentado a Pacific una nueva propuesta ofreciendo no solamente una mejor tasa de conversión de deuda a acciones, sino también efectivo para la compañía para fortalecer lo que es su balance y financiar el pago por no cerrar el negocio con Catalyst. Entonces, pues aquí sería interesante de pronto vigilar un poco lo que pasa respecto a esto. Sin embargo, pues reiterarles acá que lo que son los accionistas en estos momentos de la compañía no tendrían, digamos que ningún tipo de beneficio frente a este cambio de propuesta si llegara a presentarse, y las condiciones serían prácticamente las mismas.
Importante entonces para esta semana y para lo que queda del mes, mencionarles aquí que este mes se presentará el rebalanceo MSCI y esto podría volver a provocar caídas significativas en las acciones colombianas como lo observábamos en noviembre del año pasado. El rebalanceo no traerá digamos que novedades en la composición de su índice de América Latina. Sin embargo, el MSCI incorporará el restante de los ADRs chinos a su índice de China y consecuentemente también a lo que es el MSCI Emerging Markets, que es el índice, digamos, más importante y que más flujos genera para los mercados emergentes. Por tanto, entonces existirán flujos de compra importante para estos ADRs chinos que deberán ser compensados por ventas en el resto de acciones que componen el índice de mercados emergentes, en donde algunos agentes entonces del mercado estaban estimando y están hablando de que para lo que es Colombia las ventas estarán aproximadamente por 500.000 millones de pesos colombianos que podrían presentarse entonces a final de mes. A pesar de desconocer los montos detallados por acciones, el movimiento sería parecido a lo que se presentó en el mes de noviembre del año pasado y ante esto aclaramos entonces que el índice como tal rebalancea es a final de mes. Sin embargo, el anuncio de este rebalanceo se hace entre lo que es el 13 y el 15 del mes respectivo. Por tanto, esas variaciones significativas negativas se podrían presentar este viernes 13 de mayo y podrían extenderse hasta el próximo lunes. Ante esto, entonces, podríamos observar, acorde a lo que veíamos en el mes de noviembre, fuertes variaciones negativas en lo que es la acción de la vivienda, Éxito y Nutresa, y también se podrían observar algunas presiones bajistas en lo que es ISA, Bancolombia y Cemex. Para nosotros entonces sería interesante estar atentos si se presentan niveles de entrada en acciones como ISA, Cemex y Nutresa y consideramos que digamos las entradas a lo que ya es Éxito, de Vivienda y Bancolombia sería algo ya un poco más riesgoso y pues entonces tendríamos que evaluar mucho más a fondo. Cambiando entonces aquí ya para finalizar tenemos lo que es el calendario de resultados. Para el día de hoy tenemos lo que son los resultados del Celsia que hasta el momento no han sido publicados por la compañía. La conferencia se dará a cierre de mercado, por lo cual es probable que la entrega de resultados se dé después del cierre o inclusive durante la jornada de negociación y estaremos atentos entonces a darles adelantos sobre este tema. Buen día para todos. Otra vez, en lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, simplemente ver cómo el dólar continúa subiendo frente a las principales divisas. Importante destacar que esta mañana estábamos viendo algo de soporte en el WTI sobre la zona de los $43 el barril, lo que estaba beneficiando el comportamiento de las monedas emergentes. Sin embargo, pues ese movimiento se ha moderado en alguna parte ya después de hace cerca de una hora. Sin embargo, esta mañana continúan siendo las monedas más valorizadas el peso mexicano, el real brasilero y el dólar australiano, que continúan favoreciéndose por ese buen comportamiento de los commodities y también de los metales que estaban subiendo esta mañana. Esa misma línea de ideas, pues estábamos esperando para esta jornada que el tipo de cambio que es el sentido lógico, fuera a buscar la zona de los 2.943, que es una zona de soporte bien importante, y en el rango de 2.900, sin embargo, algo de flujos que tienen que ver con esa expectativa que mencionó Ricardo anteriormente, pues están llevando a los inversionistas al lado contrario del resto de las monedas emergentes, y entonces acá estamos viendo que el peso colombiano de manera particular está comportándose de manera contradictoria con lo que está ocurriendo con el resto de monedas latinoamericanas. Esperaríamos entonces que ese dato de flujos potenciales se aclarara un poco y después de eso ver qué podría ocurrir con el tipo de cambio. Ya viendo lo que está sobre la zona que abrió el mercado esta mañana, estamos viendo que de manera un poco más estructural estamos atacando
buscando una zona alta en este momento de 3.000 pesos. Cualquier ruptura potencial ahí ustedes lo ven en el tema estructural. La zona media móvil 200 y media móvil 50, que es la zona de 3.080, podría llevarnos a un cambio de tendencia desde ese viejo alto que visitamos cercano a los 3.400 y toda esta caída que hemos visto durante los últimos meses. Entonces muy atentos a esa consolidación arriba de los 3.000. Es claro que se desconoce la cantidad de flujos potenciales que podrían ocurrir ahí, pero disculpen un segundo. Pero entonces muy atentos al valor del flujo potencial. Gracias. La siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, el fin de semana se nombró un nuevo ministro de Energía en Arabia Saudita. Algo de incertidumbre había generado esa caída en el precio del crudo, y les recuerdo que el fin de semana todavía estábamos en Canadá con algunos incendios forestales que tenían un potencial de disminuir la exportación de crudo de este país en cerca de 1 millón de barriles, y eso había generado que el precio del crudo fuera a tocar el fin de semana a la zona de los 40 y casi los $46 el barril. Sin embargo, pues ya esta mañana y ayer se dio a conocer que algunas compañías incluso empezaron nuevamente o reabrieron o iniciaron producción nuevamente de una manera moderada, y eso le estaba generando algo de presiones bajistas al crudo. En la zona de los $43 el barril, como lo mencioné anteriormente, se ha encontrado algo de soporte bien interesante, ya que algunos datos preliminares en Estados Unidos podrían estar mostrando que el dato que va a ser publicado mañana miércoles podría moderar un poco la oferta de crudo, o podría indicar un poco que la oferta de crudo se podría moderar, y eso es lo que está generando algo de tranquilidad parcial en el precio del crudo sobre la zona de los $43 el barril. Los dejo con Daniel. Gracias, Agustín. Con relación al tema de renta fija, pues en términos generales los analistas han venido revisando a la baja las expectativas de incremento de tasas de la Reserva Federal. Esto ha servido para que entre la última semana y las negociaciones del día de hoy las tasas en términos generales caigan cerca de 10 puntos básicos en lo que tiene que ver los Estados Unidos. La probabilidad de incrementos de tasas derivadas de medidas implícitas en contratos futuros en los Estados Unidos ha caído de niveles de casi el 90% que se tuvieron hacia el mes de enero a solo la mitad, 45% actualmente. Lo que tiene que ver con los bonos del Tesoro de 10 años, como lo mencionó Daniela al comienzo de este comité, también es importante destacar que esa probabilidad de incremento se ha disminuido desde el 90%, que era la probabilidad de incremento para el mes de diciembre, que se ubicaba, en el 90% medida por los contratos de futuros de los fondos federales, ha bajado a cerca de un 40%. En la misma línea, pues el mercado se está comportando en contravía de lo que algunos miembros de la Fed habían mencionado la semana anterior, y entonces acá estamos viendo cómo desde el 1.90, desde el mes de abril, hemos solamente visto que la tasa de interés ha venido descendiendo y podría continuar descendiendo hacia la zona de 1.70 a 1.65. Muy atentos a la ruptura potencial o la zona de riesgo sobre 1.80, que se ha consolidado como una zona de resistencia en términos de tasa bien importante. También es la zona media de la nube Ichimoku, y aquí los operadores están muy atentos a cualquier potencial ruptura que en el corto plazo pues aún está descartada. Solamente podríamos ver esa zona si el Standard & Poor's y las acciones continuaran un desempeño favorable por esta semana. Los dejo con Felipe. Gracias. Buenos días a todos. En el tema TES, vemos cómo los TES del 2024 cerraron el viernes de la semana pasada al 7.84. Como habíamos venido diciendo en comités anteriores, veíamos que la curva ya estaba muy aplanada. Después del dato de inflación del jueves, vimos cómo
la curva empezó a empinarse un poco, vimos que cómo fueron más beneficiados con ese dato los títulos del 2019, 2020, 2018, por lo cual seguimos manteniendo esa visión de mayor valor en esa parte que en la parte larga. Seguimos manteniendo nuestra visión alcista, creemos que esa zona, como la ven ustedes en la gráfica del 780, 775, hasta que nos rompa esa zona, no cambiaremos nuestra visión, por lo cual mantenemos niveles arriba del 792 y al 802 y abajo al 780, 775. Para esta semana, recordar que el miércoles tendremos subasta por 550.000 millones en vencimientos del 2022, 2026 y 2030, y recordar que el día de hoy hay subasta no competitiva de la subasta que se realizó hace 10 días, en los cuales entrarían otra 500.000 millones más al mercado, por lo cual mantenemos cautela en toma de posiciones largas en esta zona, y para inversionistas con un mayor perfil de riesgo, recomendación de cortos cercanos en la zona del 783, 780. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario. I have a phone behind that.